Atención Venezuela, esta es una noticia que tiene mucha repercusión en el ámbito económico porque está basada en la creación de algo que el gobierno trata de sostener como una posible solución a la crisis económica o un mecanismo que sirve para contribuir a hallar una solución a la crisis económica que Venezuela vive actualmente. Hablo de que, y lo noticioso es precisamente que el sistema de compras públicas creado por el gobierno venezolano ha generado, escuchen bien, 71 mil millones de bolívares. Y es que también 18 mil millones de bolívares fueron transados como parte de las compras centralizadas de 583 organismos vinculados al sistema, según reporta el portal Últimas Noticias con información de la Agencia Venezolana de Noticias. Durante las 2 semanas de funcionamiento del sistema centralizado y estandarizado de compras públicas, que lleva ese nombre creado por el gobierno venezolano y que tiene como finalidad optimizar las inversiones del Estado venezolano, se han consolidado 71 mil millones de bolívares, según informó este lunes el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. En declaraciones ofrecidas desde la Escuela de Planificación en La Rinconada, en la ciudad capital de Caracas, detalló Menéndez que 18 mil millones de bolívares fueron transados como parte de las compras centralizadas de 583 organismos que están vinculados a este sistema, mientras que en la rueda de oferta y demanda realizada entre el 15 y 16 de febrero, 284 entes generaron transacciones por un total de 53.500 millones de bolívares. ¿Cómo explicar sencillamente este mecanismo y de qué manera puede beneficiar a Venezuela? Este sistema centralizado y estandarizado de compras públicas es una especie de mercado precisamente centralizado, ubicado en lo que se refiere a la administración que el gobierno gestiona desde Caracas, desde la Casa de Gobierno, desde el Palacio de Miraflores, y es un mercado en el que se transan compras de la administración pública a los inversores y de los inversores a la administración pública, también de las empresas públicas a la administración pública, al Estado venezolano, y todo tiene que ver con el aparataje de la administración pública que transa entre sí objetos activos, pasivos, mediante transacciones que tienen la finalidad de ir optimizando las inversiones del Estado venezolano, como lo señala el artículo, o para tratar de utilizar otra afirmación, tratar de hacer mejor la manera en que el gobierno venezolano hace inversiones para recibir una rentabilidad que le permita crear una estructura de costos, pero también una estructura de ganancias precisamente rentable, para saber qué es lo que tiene y con ello aliviar el déficit fiscal, tapar o ir cerrando ese hueco, por así decirlo, esa brecha entre los egresos que son muchos y los ingresos que son pocos por la baja en los precios del petróleo del Estado venezolano, del gobierno venezolano, que lo ha afectado rotundamente y que sin duda alguna, si alivia el déficit fiscal, puede ir controlando y timoneando para ir de alguna u otra forma paliando la crisis de la inflación. Pero sin irme demasiado a ese tema, esto es lo que tiene por finalidad dicho sistema centralizado: hacer que las inversiones que el gobierno lleva a cabo, que el gobierno efectúa, sean más, tengan una rentabilidad mucho mayor, y que la administración pública empiece a dinamizarse para que de esa manera pueda tener la relevancia suficiente como para influir en la economía venezolana, algo que no tiene actualmente. Y es que estos 71 mil millones de bolívares que se han generado, hay que dividirlos en 18 mil millones que fueron transados como parte de esas compras centralizadas. Es decir, que hubo una cantidad total de 18 mil millones de bolívares transados entre cada compra de los 583 organismos de la administración pública venezolana vinculados a este sistema, pero también 284 entes no llevaron a cabo, sino que generaron transacciones, o fueron el punto de génesis, por así decirlo, de esas transacciones, o el punto de origen de esas transacciones, por un total de 53.500 millones de bolívares. Los 18 mil millones restantes fueron transados como parte del sistema de las compras centralizadas. Pero ¿cómo puede realmente este sistema influir positivamente en la economía venezolana? Para ello, el gobierno debería o podría crear una política que se encargue de focalizar, es decir, de
centrar la atención de los inversores y de las inversiones extranjeras en este sistema. Que toda inversión que cualquier empresa extranjera quiera hacer en Venezuela, si se atrae de manera eficiente, se vea focalizada y atraída, pero también implantada en este sistema. La otra solución sería que el gobierno propusiera una ley que regularice y controle las transacciones, los montos y los pasivos y activos transados en ese sistema. Una ley que determine la cantidad de transacciones que se llevarán a cabo por día, los montos por los cuales se van a llevar a cabo dichas compras centralizadas y los activos y pasivos que se van a intercambiar y a transar en ese sistema. Pero también, y esta sería tal vez la mejor medida, con los ingresos que el Estado venezolano obtenga por este sistema de compras públicas, que llevan unos 71.000 millones, no dilapidarlos en un gasto público exacerbado que hace que el gobierno se quede sin reservas para poder invertir en una política que busque eso precisamente, que busque atraer la inversión, que busque invertir en la empresa privada, que busque invertir en el aparato productivo y no exacerbar todo en el gasto público, lo cual incrementa la inflación, lo cual hace que de alguna u otra forma se siga incrementando la política populista del gobierno venezolano, se sigan financiando proyectos y programas sociales que a la larga no dan un resultado económico rentable y que de alguna u otra forma, si se dilapida mucho o se derrocha mucho el gasto público, entonces el Estado venezolano se quedará sin activos financieros. Por ello se podría y se debería crear un fondo de inversión en la producción con los ingresos obtenidos a través de este sistema. Sin duda alguna serían las mejores medidas que pudiera tomar en cuenta el gobierno venezolano para hacer de esto, que como otros proyectos que el gobierno se ha trazado, dándole infinidad de nombres, ya sean los motores productivos, el decreto de emergencia económica o este sistema de compras públicas y estandarizadas, independientemente del nombre que le otorgue, sean mecanismos que funcionen y mecanismos que complementen el sistema económico venezolano para que éste pueda salir a flote, porque lamentablemente, y hay que informarlo, se encuentra en una situación de decadencia absoluta y total. Esto es uno de los muchos mecanismos que la economía venezolana requiere, pero no se sabe a ciencia cierta si van a ser realmente efectivos, porque hasta que no se determine cuánto ha generado el sistema de compras públicas en un plazo total, no se podrá ver el resultado. Pero el resultado como tal no está únicamente en lo que se obtenga o en la cantidad de ingresos que se obtengan, sino también que es una pregunta que es necesario hacerla, en qué se invertirá y gastará lo adquirido en este sistema. ¿Por qué no crear un fondo para la producción? La pregunta del millón es esa: ¿en qué se invertirá y se gastará hasta ahora los 71.000 millones de bolívares adquiridos en este sistema de compras públicas centralizadas y estandarizadas? Esa es la gran pregunta. Si se invierte en la producción, sin duda alguna podrá empezar a salir a flote la economía venezolana, pero hasta que no se haga o no se aproveche una política creada para tal fin, simple y llanamente serán políticas sin efectos y una más del montón que el gobierno ha creado. Les ha otorgado nombres muy simpáticos, por cierto, pero que no le han dado resultado a Venezuela y que simple y llanamente pareciera que no hubieran existido nunca, porque los resultados no se ven en la economía, no se ven en el país, y lamentablemente hasta que eso no sea una realidad, el gobierno no podría entrar en razón para saber exactamente que el crear una política de este tipo implica un capital político que debe tener en cuenta, que debe poseer para que de alguna u otra forma le genere resultados que beneficien al país, que beneficien a la economía de Venezuela.